Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos en cada vídeo, ¿verdad? Estamos leyendo el segundo libro de Samuel. Ya leímos el primer libro y ya leímos desde Génesis juntos. Estamos ahora ya en segundo Samuel. Qué cosa linda, ¿verdad? Si es la primera vez que estás con nosotros, no te preocupes. Tenemos un montón de vídeos que tú puedes ver cuando te da tiempo y cuando tú quieres solamente estar así, absorbiendo la palabra de Dios solamente. Porque aquí lo que hacemos es leemos la Biblia para llenar nuestro corazón de todo lo bueno que está aquí, ¿verdad? Esperanza, amor, sabiduría, perdón, habilidad de entender las cosas mejores. Todo está aquí eso. Pero lo más importante es que cuando leemos la Biblia, conocemos más a Dios. Como de nuevo y de nuevo vamos a ver en cada historia que estamos leyendo, vemos el carácter de Dios, cómo Él es fiel de verdad. Fue fiel ayer y Él va a ser fiel hoy con nosotros también. Y eso es lo lindo que pasa, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar leyendo y vamos a leer el capítulo, como digo, el segundo libro de Samuel, capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Estos capítulos son chiquititos, ¿ok? Vamos a leer de 8 a 12 hoy, juntos. Todo acerca de David y todo lo que él hacía con sus, mientras que estaba ganando en todo el territorio por todo lado que se iba, ¿ok? ¿Estás listo? ¿Lista? Pero como siempre, vamos a orar primero. Y después de leer el segundo Samuel 8 a 12, vamos a terminar también leyendo Salmos 92. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Dios, te amamos con todo corazón. Gracias por tener esta oportunidad de leer tu Biblia de nuevo y conocerte un poquito más. Ayúdanos a entender de una manera más profunda lo que estamos leyendo. Yo pido una bendición especial a cada persona que está aquí escuchando este video también. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer. Entonces, comenzando con capítulo 8. Otras conquistas de David. Después de esto, David hirió a los filisteos. ¿Tú sabes qué estaba hablando después de esto? ¿Qué significa? Eso lo que pasó es que David trajo el arca de Dios. Eso es en el video pasado, ¿ok? Te voy a dar rapidito lo que habíamos leído. En el video pasado, David quiso traer el arca. Trajo el arca. Y entonces ahora se le metió que quería hacer una casa para Dios. Quería construir el templo de Dios. Y el profeta viene y le dice, no, Dios dice que tú no lo vas a hacer, va a ser tu hijo, ¿ok? Y en vez de quedarse con rabia, lo que él dice y absolutamente lo que Dios quiere. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar diciendo esto y el otro? Entonces él le agradece a Dios porque en el medio de eso Dios también le dio una promesa diciendo que él iba a confirmar su linaje para siempre, ¿no? Entonces él se agradece mucho a Dios en eso. Entonces están diciendo, después de eso que pasó, cuando comienza el capítulo 8 diciendo, después de esto, eso es lo que está hablando. Que él había dicho que está bien, Dios, si tú no quieres que yo haga el templo, no lo voy a hacer, no hay problema. ¿Ok? Entonces, después de esto, David hirió a los filisteos, los sometió y les tomó Meteg, Amá. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender en el suelo. Midió 2 cordeles para muerte y 1 entero para vida. Y los moabitas fueron siervos de David bajo tributo. Le pagaban todo año. David venció también a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando él había ido a recuperar su territorio en la región del Eufrates. De ellos David tomó 1,700 jinetes y 20,000 hombres de a pie. Además rompió las patas de los caballos de todos los carros
pero dejó los de 100 carros. Ay, qué pena me da de los animales. Pero así es la guerra, ¿no? Rompió las patas de los caballos, pobrecitos, de todos los carros, pero dejó los de 100 carros. Versículo 5. Cuando los sirios de Damasco acudieron en un auxilio de Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió a 22,000 sirios y después puso guarnición en Siria también, de Damasco. Y los sirios fueron siervos tributarios de David. El Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Versículo 7. David tomó los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. También de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer. El rey David tomó gran cantidad de bronce. Entonces, cuando Toi, rey de Amat, supo que David había vencido todo el ejército de Hadad-Ezer, Toi envió a su hijo Joram al rey David a saludarlo pacíficamente y a bendecirlo por haber peleado con Hadad-Ezer y haberlo vencido. ¿Por qué? Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer y Joram trajo de obsequio objetos de plata, de oro y de bronce. Mira, una cosa que vamos a leer más tarde es que todo ese bronce que David agarró del rey de Hadad-Ezer es el mismo bronce que entonces su hijo Salomón más tarde usa para hacer cosas de la casa del templo, cuando él estaba construyendo el templo, porque él trajo tanto de ahí. Versículo 11. Y el rey David los dedicó al Señor junto con la plata y el oro de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas y del despojo de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Versículo 13. Y David ganó gran renombre cuando volvió de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Dasal y puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. El Señor daba victoria a David donde quiera que iba. Ahora, ¿cuáles eran los oficiales de David? Versículo 15. David reinó sobre todo Israel y gobernó con justicia y equidad. Mira, justicia y equidad a todo el pueblo. No dice que era con justicia y ¿cómo se diría? Equality, equidad, dice que sí, no era que él lo trataba todo la misma cosa. Él trataba a la gente de la mejor manera que necesitaba tratarlos. Eso significa la equidad, ¿no? Versículo 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. ¿Qué? Joab. Josafat, hijo de Ahilud, cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraya era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los sacerdotes, sobre los cereteos y los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Así era su administración. Ok, capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. David preguntó: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Y había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David. El rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le preguntó: ¿queda alguien de la casa de... Y le preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel.
David envió a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Amiel. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David, se postró y hizo reverencia. Y David le dijo, Mefiboset. Y él respondió, aquí tienes a tu siervo. Y David agregó, no temas, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mira qué cosa enorme, porque él era lisiado, no podía caminar. Estaba ahí en una casa de alguien que le cuidaba, no tenía muchas cosas. Y después viene y ahora todo lo que era de la casa de su papá Saúl, el rey antepasado, le dio de vuelta a él. Y dijo, y tú vas a comer en mi casa todos los días. Versículo 8. Y él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él dice, yo no soy nada, no puedo hacer nada. Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. Tú con tus hijos y tus siervos le labrarás la tierra, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa, a mi mesa. Siba tenía 15 años y 20 siervos. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Miren, entonces 35 empleados inmediatamente. Solamente en una palabra del rey, Mefiboset tenía 35 personas que estaban trabajando para él. Versículo 11. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado a mi señor el rey, así hará tu siervo. Así Mefiboset comía a la mesa de David, como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica, y toda la familia de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y era lisiado de ambos pies. Entonces él no podía caminar de ninguna manera, lisiado en ambos pies. Capítulo 10. Enviados de David afrentados. Después murió el rey de Amón, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y dijo David, voy a ser bondadoso con Hanún, hijo de Nas, porque cómo fue su padre conmigo. Y David le envió sus servidores a consolarlo. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los principales de Amón dijeron a su señor Hanún, ¿te parece que por honra a tu padre David te ha enviado consoladores? ¿No? ¿No ha enviado tus siervos para reconocer y inspeccionar la ciudad y destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó las vestimentas por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Cuando David lo supo, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados. Extremo. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. Y entonces, volved. Versículo 6. Al ver los amoritas que se habían hecho odiosos a David, en vez de, mira cómo son estos muchachos, en vez de pedir perdón, mira lo que hacen. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, enviaron mensajeros y tomaron a sueldo a los sirios de Rehob y a los sirios de Soba. 20,000 hombres de pie, y del rey de Maca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David lo supo, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Salieron los amonitas y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta de la ciudad. Pero los sirios de Soba y de Rehob, de Istob y de Maca, estaban aparte en el campo. Cuando Joab vio
que habían escuadrones delante y detrás de él, entresacó de todos los selectos de Israel y se puso en orden contra los sirios. Entregó el resto del ejército en mano de su hermano Abisaí y lo puso en orden contra los amonitas. Y le dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas pudieran más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parece. Versículo 13. Joab y los suyos se acercaron a pelear contra los sirios, pero ellos huyeron ante él. Entonces los amonitas, al ver que los sirios habían huido, ellos también huyeron ante Abisaí y entraron en la ciudad. Y Joab dejó de luchar contra los amonitas y se volvió a Jerusalén. Versículo 15. Al verse derrotados por Israel, los sirios volvieron a juntarse. Hadad-Ezer llamó a los sirios que estaban del otro lado de Éufrates y vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando avisaron a David, juntó a todo Israel, pasó el Jordán y fue a Helán. Y los sirios se pusieron en orden contra David y pelearon contra él. Versículo 18. Pero los sirios huyeron ante Israel y David mató a la gente de 700 carros sirios y 40,000 jinetes. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí mismo. Cuando los reyes que asistían a Hadad-Ezer vieron que ellos habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron inmediatamente. Mira, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante, los sirios temieron socorrer a los amonitas. No se fueron a ayudarles más, porque dijo: ay, nosotros no, ellos no van a derrotar. Capítulo 11. Ahora el pecado de David. Porque David estaba haciendo tan bien, ¿no? Peleando por todo lado y Dios estaba con él y siempre le estaba dando victoria por todo lado. Ahora vamos a ver lo que pasa con él. Al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, de nuevo, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías hitita. Y David envió mensajeros que la trajeran. Al llegar, David se acostó con ella cuando ella acababa de purificarse de su menstruo. Entonces ella estaba tomando baño, porque ellos tomaban baño después que terminaban el menstruo, ¿no? Entonces ella estaba tomando baño cuando él la vio. Ahora, no sé a dónde ella estaba tomando baño, que el rey encima de la terraza del palacio le podría ver. ¿Será que ella no había pensado, mira, será que alguien me puede ver aquí? No sé, ¿no? Pero él la vio, dijo que le trague y se acostó con ella. Y ella se volvió a su casa. Versículo 5. Y ella concibió, se quedó embarazada de esa única vez que estuvieron juntos. Y ella concibió y mandó avisar a David: estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el hitita. Y Joab lo envió. Y cuando llegó Urías, David le preguntó por su salud de Joab, por el ejército, por la guerra. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y al salir Urías de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey,
con los demás siervos de su señor y no descendió a su casa. Avisaron a David que Urías no había descendido a su casa y le dijo David: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Versículo 11. Urías respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus oficiales en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa y dormir con mi esposa? Por tu vida que yo no haré esa cosa. David dijo a Urías: quédate aún hoy y mañana y te despacharé. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo convidó y le hizo comer y beber con él hasta embriagarlo. Mira, hasta le dejó embriagado para que se vaya a dormir con su esposa. Porque de ahí va a decir: ay, por eso que ella está embarazada, ¿no? De su esposo, claro, porque él vino. Eso era el plan que él tenía, ¿no? Para esconder que él había dormido con la esposa de él. Y David lo convidó y le hizo comer y beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. No se fue. Entonces el plan de David no está dando cierto aquí. Él no va a poder esconder eso. Versículo 14. Venida la mañana, David envió una carta por mano de Urías. Imagina, esa carta lo mandó en mano de él mismo. En ella había escrito: poned a Urías al frente de la batalla y desamparadlo, para que sea herido y muera. Así, cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los guerreros más valientes. Y cuando salieron los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos siervos de David y murió también Urías el hitita. Entonces Joab comunicó a David los asuntos de la guerra. Mandó al mensajero: cuando acabes de dar al rey todas las noticias de la guerra, si el rey empieza a enojarse y te dice: ¿por qué os acercasteis a la ciudad? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde las murallas? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer desde la muralla un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis a la muralla? Entonces les dirás: también tu siervo Urías hitita ha muerto. Eso era como la manera que Joab le estaba diciendo: típicamente no vamos cerca de la muralla, pero lo hicimos de esta vez para que Urías, para que nosotros terminemos con esa situación de Urías. ¿Ok? Entonces le está diciendo al mensajero que le diga eso, ¿no? Entonces, versículo 22. Llegó el mensajero y le contó a David lo que Joab le había mandado. Dijo el mensajero: prevalecieron los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Pero los arqueros tiraron a sus siervos desde la muralla y murieron algunos de tus siervos del rey, y entre ellos Urías hitita. David dijo al mensajero: di a Joab, no tengas pensar por eso. Porque la espada consume tanto a uno como a otro. Refuerza el ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntalo. Entonces él dijo: dile a él que no se preocupe, que eso pasa. Así dijo él, ¿no? Porque él entendió que Joab le estaba diciendo el mensaje que él había cuidado de la situación de Urías. Versículo 26. Al oír la esposa de Urías que su esposa había muerto, hizo duelo por él. Y pasado el luto, David la trajo a su casa, y ella fue su esposa y dio a luz un hijo. Pero esta acción de David desagradó al Señor. Y esta es la primera cosa en toda la Biblia donde David hizo algo que desagradó a Dios. Esto fue la primera cosa que él había hecho, ¿no? Que dicen aquí que lo desagradó a Dios. Ahora vamos a ver lo que Dios dice, capítulo 12.
Natán reprende a David. Entonces el Señor envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera que había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Y la tenía como una hija. Un viajero llegó a la casa del hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la aderezó para su huésped. Entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces replicó Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te añadiría mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor y cometiste lo malo en sus ojos? A Urías hitita heriste a espada y tomaste a su esposa para que fuera tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada no se apartará más de tu casa, jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías hitita para ti. Así dice el Señor: no levantaré el mal en tu misma casa, tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a tu prójimo, que ya será con ellas a la vista de este sol. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y ante el sol. Wow. Entonces David dijo a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con esta acción hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Cuando Natán volvió a su casa, el Señor hirió al niño de la esposa de Urías que había engendrado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó, se retiró a paso de la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa lo instaron a que se levantara de la tierra, pero él no quiso ni comió con ellos. Al 7º día el niño murió. Y los siervos de David lo osaban decirle que el niño había muerto. Decían: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más le hará si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, que estaban hablando, entendió que el niño había muerto. Por lo que les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó, cambió su ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa, pidió comida y comió. Y sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Ahora que murió, te levantaste y comiste. Y él respondió: cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando: tal vez Dios tendrá compasión de mí, de manera que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Podré volverlo a la vida? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Versículo 24. Y David consoló a Betsabé y fue a visitarla y se unió con ella. Y ella dio a luz un hijo y se llamó Salomón, a quien Dios amó.
Y el Señor envió un mensaje con el profeta Natán y por orden del Señor lo llamó Jedidía, amado por el Señor. Versículo 26. Joab peleaba contra Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he sitiado a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y se le dé mi nombre. Versículo 29. David junto a todo el pueblo fue contra Rabá, la combatió y la tomó. Y quitó la corona de su rey, quitó la corona de su rey que pesaba 1 talento de oro, 33 kilogramos de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. La corona de David vino de Rabá, del rey de Dabá, y trajo un gran botín de la ciudad. Versículo 31. Además sacó al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, trillos, hachas y hornos de ladrillo. Lo mismo hizo a todas las ciudades amonitas, y después David volvió con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces David continuó conquistando, peleando, etc. Vamos a leer Salmos 92. El justo florecerá. Canción para el sábado. Señor, cuán bueno es agradecerte y cantar salmos a tu altísimo nombre. Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Al son del decacordio y el salterio en tono suave con el arpa. Señor, por cuanto tus obras me han alegrado, en las obras de su mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, Señor, muy profundos son tus pensamientos. El necio no sabe, el insensato no entiende. Aunque broten los impíos como la hierba y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Pero tú, Señor, para siempre eres altísimo. Y tus enemigos, Señor, perecerán. Todos los que obran maldad serán dispersados. Tú exaltarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mis ojos verán caer a mis enemigos. Mis oídos oirán la derrota de los malignos que se levantan contra mí. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Mira, qué lindo. Plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez, fructificará. Estará vigoroso y lozano. Para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca y en él no hay injusticia. Qué lindo. Mira cómo dice. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y lozano. Entonces no importa cuántos años tenemos, familia, vamos a poder hacer en la vejez, fructificará y estaremos vigorosos y lozanos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca y en él no hay injusticia. Entonces, ¿qué significa? Que si vamos a quedar fuertes hasta en la vejez, es para proclamar la bondad de Dios. Para decir, Él es mi roca, Él es mi Dios, Él es mi salvación, Él es el quien yo confío. ¿Entiende? Es por eso que vamos a quedar fuertes también en la vejez, ¿ves? Hay una razón por qué Él nos hace eso. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor, gracias por tu promesa, como nos prometes aquí que si nosotros hasta en la vejez vamos a quedar fuertes para poder declarar todo lo bueno que tú eres nuestra roca, para pronunciar para todos
ser testigos para todos de tu bondad, de tu amor, de tu fidelidad. Querido Dios, muchas gracias por este lindo mensaje que tuvimos ahora de recordarnos de nuevo que todo lo bueno que hizo David, pero de ahí fue tentado en ese momento cuando dejó que sus ojos vean una cosa que no debería verse, inmediatamente ya hizo todo lo que hizo con Betseba y su esposa, el esposo de ella. Y como Dios tuvo misericordia de él, pero hasta cuando se arrepintió también, Dios tuvo que también castigarlo por causa del pecado que había hecho. Que nosotros siempre nos recordemos para no maguarte de esta manera, para no pecar contra ti, porque como él dijo, yo he pecado contra Dios. Que nosotros nos recordemos que esto te magua y te rompe el corazón. Y antes de hacer las decisiones cuando estamos en el momento de tentación, yo oro en el nombre de Jesús para cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Querido Dios, que nosotros nos recordemos, cada uno de nosotros escuchando esto ahorita mismo, que en el momento de tentación, que nos recordemos del inmenso amor que tú tienes por nosotros. Y cómo tú vas a estar maguado y quebrantado de ver que nosotros te estamos desechando para hacer esa cosa momentaria, y que nos hagamos entonces una decisión diferente y hagamos la decisión de estar contigo, de hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, querido Dios. Yo lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, otra leída increíble. Iván, me encanta leer contigo. Estoy tan contenta que tú siempre vienes aquí para nosotros leer juntos y estar fortaleciendo nuestro espíritu juntos, ¿verdad? Bueno, continuaremos con Samuel en el próximo vídeo y hasta allá, que Dios le bendiga.